En medio de todo, la Corte Suprema de Justicia sacó el siguiente comunicado, lo hizo público, exigiéndole al presidente que le dé garantías para tomar las decisiones en derecho. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Este comunicado se hizo en medio del hostigamiento y de las presiones y del sitio que hicieron los manifestantes en la Corte Suprema de Justicia. No dejaban entrar ni salir a nadie. En ese momento, la Procuradora General Margarita Cabello hizo el siguiente pronunciamiento muy fuerte, donde dijo que los magistrados estaban prácticamente secuestrados. En estos momentos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios se encuentran dentro del Palacio de Justicia, podríamos decir entre comillas, secuestrados por un grupo de manifestantes, y creo que necesitamos darle la solidaridad a ese órgano autónomo independiente del gobierno como es la rama judicial. Hoy, más que nadie, exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. Inmediatamente después, el presidente de la República sacó un trino y en su trino le daba la orden a la Policía Nacional para despejar la Corte, proteger a la justicia, pero culpaba a la derecha de lo que estaba pasando. Paula. Fue esta quizá la primera reacción que se tuvo del presidente Petro a través de esta red social. Después ya vino una seguidilla de mensajes, pero les vamos a mostrar la que fue su primera reacción. Aquí la tiene. Esto decía el presidente: lo que han intentado explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Así que la ciudadanía tiene todo el derecho de organizarse democrática y pacíficamente. Atacaron el sindicato de trabajadores más grande de Colombia mientras permitían la impunidad de ingresos de la mafia en campañas anteriores. Les solicito a los maestros y maestras de Colombia, a la Fuerza del Saber, coordinar las juntas de organizaciones populares en cada municipio para defender la democracia y el voto popular. El defensor del pueblo también se manifestó durante ese asedio y llamó a la calma, pero sobre todo al respeto a las instituciones. Reitero mi llamado al respeto por la institucionalidad, por la democracia y por la Constitución.
un llamado a la prudencia y a la calma para que cese cualquier tipo de acciones dirigidas a imponer por la fuerza decisiones que son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. También manifiesto mi solidaridad a los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de las demás altas cortes y en general de todos los funcionarios de la rama judicial en el país. Finalmente, me sorprende el pronunciamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en relación con la lectura de la realidad nacional. Lo que está en riesgo no es el gobierno del presidente Petro, lo que está en riesgo es la independencia y la autonomía de la justicia colombiana. Y en el mismo sentido se pronunció también la Corte Constitucional en voz de su presidenta, de la magistrada Diana Fajardo. Enviaron un mensaje de respaldo, por supuesto, a la Corte Suprema, pero también hicieron un llamado a la sensatez y a la calma. Comunicado a la opinión pública. La Corte Constitucional hace un preocupado llamado a la sensatez y a la calma. Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos, y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones de respetarla y garantizarla. Sin embargo, también llama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrante a las instituciones de la justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Finalmente, la Corte envía su voz de respaldo, aliento y apoyo irrestricto a la Corte Suprema de Justicia y hace votos porque su independencia sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos. Todo el sector justicia se unió para rodear a la Corte Suprema de Justicia. Lo dice la Corte Constitucional. Los insultos, las agresiones solo retrasan las decisiones que se toman en derecho y para las cuales la justicia se toma su tiempo. El Consejo Superior de la Judicatura también se pronunció en ese mismo sentido. El Consejo Superior de la Judicatura hace un llamado a la calma y a la solución pacífica del bloqueo que se presenta en la sede del Palacio, el cual impide la libre movilidad y tránsito de los magistrados, servidores judiciales y ciudadanos que nos encontramos dentro de las instalaciones. El Consejo Superior de la Judicatura rechaza de forma enfática las interferencias al cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a la Corte Suprema de Justicia, que constituyen una grave amenaza a la independencia de la justicia y la separación de poderes. El primer expresidente que se pronunció después de los hechos fue César Gaviria, que se fue lanza en ristre contra el presidente de la República. Esto fue lo que dijo. Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial, raya en lo criminal, y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. Y a propósito del mundo político, pues también reaccionaron. Tanto el petrismo como la oposición salieron a rechazar estos actos violentos que se registraron ayer en inmediaciones del Palacio de Justicia. Desde el Centro Democrático advirtieron que esta presión a la Corte era un intento de golpe de Estado, mientras que desde el Pacto Histórico aseguraron que los comportamientos de algunos manifestantes no fueron correctos, pero que esperan que el alto tribunal elija pronto la próxima fiscal. Álvaro Uribe Vélez. Sobre la elección de fiscal he guardado total silencio, tanto por respeto a las instituciones como por mi situación personal y el antecedente de diferencias con algunos magistrados. Sin embargo, expreso que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro. Se requiere la fuerza del Estado para que de manera táctica y sin crear riesgos se garantice seguridad y libertad a los magistrados. También hubo un acto que debemos rechazar de algunos exaltados que se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia cuando se supo que no había elegido fiscal en el día de hoy. Eso no es correcto. Hubo quienes trataron de impedir esos desmanes
y desde luego respetamos la independencia de la Corte Suprema de Justicia. El bloqueo de manifestantes de las puertas del Palacio de Justicia es inaceptable. La separación de poderes y el respeto por la majestad de la justicia es un principio democrático. Esperamos de verdad que no nos mantengan en esta interinidad con una vicefiscal absolutamente cuestionada como es la vicefiscal Marta Mancera y con un fiscal que en los próximos días va a salir. Lo que ha hecho hoy Gustavo Petro promoviendo unas marchas violentas que sí llegaron a las puertas de la Corte Suprema de Justicia, que los tienen encerrados y no los dejan salir, es un golpe de Estado. Pues es como que se está instaurando en Colombia la asonada como mecanismo para dirigirse a las Cortes. Hoy la Corte Suprema, que pasará mañana, incluso al Congreso. Luego, me parece que estamos escogiendo el peor de los caminos. Andrés Pastrana, el cerco violento a la Corte Suprema de Justicia y la pasividad cómplice del gobierno de Gustavo Petro son el más grave atentado a la justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Los plantones que existieron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia son inaceptables y no tienen ninguna justificación. La democracia se basa en el equilibrio de poderes, en la separación de los mismos. Y no se puede presionar a la Corte Suprema. Esto sale muy mal. Estamos justamente acá, es enfrente de la Fiscalía para hacer la reflexión nacional de la necesidad de hacer lo más rápidamente posible el cambio fiscal. Pero respetamos la Corte. Este gobierno se ha caracterizado por respetar los fallos, las sentencias. Presidente Petro, en la mañana de hoy le pedí que usted, como convocante a las marchas del día de hoy, hiciera un llamado de paz y de tolerancia. Lamentablemente usted no lo hizo y estamos viendo las consecuencias. Dichas marchas, que han debido ser en paz, se han tornado violentas. Los gremios también rodearon a la Corte Suprema de Justicia, hicieron un llamado por el respeto a la institucionalidad. El Consejo Gremial Nacional expresa su respaldo a la rama judicial, a las Cortes y en especial a la Corte Suprema de Justicia y solicita formalmente a toda la sociedad y estamentos el respeto por su independencia, el acatamiento de sus decisiones y la protección de sus magistrados y jueces. Rechaza vehementemente los actos violentos y vandálicos contra la Corte Suprema de Justicia. No son aceptables ningún tipo de presiones pasivas o activas a las Cortes y jueces para afectar sus decisiones. La independencia de las decisiones de las ramas del poder público, en especial la de la justicia, es la base de la protección de los derechos de todos los colombianos y del respeto de la Constitución y las leyes. Las manifestaciones son expresiones válidas de la democracia. Sin embargo, estas no deben afectar los derechos de los ciudadanos que no comparten sus objetivos y menos constituirse en presiones a poderes independientes. Los líderes del país deben generar confianza y ejemplo para una relación armónica entre los poderes, garantizar la independencia de cada uno y el Estado de Derecho. Desde FENALCO rechazamos y condenamos los hechos que se han presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Consideramos que las marchas promovidas por el gobierno son un irrespeto a la institucionalidad y a la separación de poderes en el país. Toda nuestra solidaridad con los magistrados y sus familias en los momentos que están viviendo. Y así se ve en este momento la Corte Suprema de Justicia a esta hora. Está totalmente rodeada por la policía, por el SMAT. Algunos manifestantes están todavía ahí gritando arengas. Finalmente hicieron un cerco, como no se había visto antes, para poder sacar a los magistrados. Salieron en camionetas blindadas, que hacen parte de su esquema normal, pero acompañados por 3 y 4 motos con hombres del SMAT que los acompañaron hasta sus casas. Eso no debe pasar en una democracia. A todas estas, Paula, ¿qué dijo la Fiscalía General de la Nación? Bueno, pues se pronunció la Fiscalía, digamos, en el mismo sentido de todas esas reacciones que ya hemos visto, pero también anunciaron cuáles son las acciones que van a tomar. Este es el comunicado de la Fiscalía, donde rechaza los hechos, pero además anuncia que conformó un equipo de trabajo compuesto por fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación
con el objetivo de efectuar los actos urgentes que correspondan y ejercer la acción penal frente a los posibles hechos delictivos que se hayan cometido. También enfatiza la importancia de ejercer el derecho a la protesta ciudadana dentro del marco legal, así como de respetar los canales democráticos previstos en la Constitución. La integridad de las instituciones de la justicia, dice, es esencial para la preservación del Estado social de derecho. Pues qué decir, Mauro, yo lo recordaba desde las épocas de los años 80 y estoy hablando de la toma del Palacio de Justicia por parte precisamente del M-19. Yo no recordaba que sucediera algo así en el Palacio de Justicia. Había manifestaciones, pasaban por el lado, pero jamás que intentaran ingresar los manifestantes al Palacio de Justicia y que retuvieran a los magistrados adentro, porque estuvieron retenidos. Los mismos magistrados lo dicen, lo dijo la procuradora. El presidente ordena a la policía para que vaya y despeje, y dice el presidente que él blinda a la justicia para que tome sus decisiones, pero por otro lado los manifestantes, los que acompañan al presidente, los que lo respaldan, como FECODE y como la CUT, que yo no sé qué responsabilidad tenga FECODE y la CUT porque se les salió de control, pues hacen lo que hacen. No, y además en el marco de toda esta situación que se generó hoy, pues queda esta reacción muy fuerte, no daba para menos, de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que dice su presidente es que la democracia queda en vilo cuando se dan estas presiones. Esa frase de la democracia queda en vilo es bastante fuerte, y que le exigen al gobierno garantías necesarias para el ejercicio de sus competencias sin violencia y sin hostigamiento. Y esto sale mal, Mauricio, para el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque lo dice ahí, exige garantías, y luego la presidenta de la Corte Constitucional dice: estos insultos y estas presiones retrasan las decisiones. Entonces lo que hicieron fue retrasar la decisión de la nueva fiscal, si es que viene esta terna. Adenda, las dos sacaron notas bajitas, ganó el voto en blanco, y por tercera vez en votaciones la Corte le dice al presidente: no me convence la terna. Sí, yo creo que vale la pena pintar dos líneas para rayar la cancha. La primera de ellas es: la Corte se puede tomar el tiempo que sea necesario para elegir una nueva fiscal. La terna es toda de mujeres, por lo tanto la nueva fiscal será una mujer. Se puede tomar el tiempo que quiera porque así lo dice la normatividad, y sobre todo porque para elegir la nueva fiscal se necesita una mayoría de 16 sobre 23 magistrados de la Corte. Mientras no se logren esos 16 que establece la ley, pues no se elige la nueva fiscal. Es interesante además que sean 16 de 23. Esto es un cuerpo colegiado, esto no es una figura, no es una persona que uno pueda sacar y decir que este es, y una ficha y qué sé yo. Es un cuerpo colegiado que está ejerciendo funciones constitucionales y que está además haciendo y buscando que se le preserve y se le garantice la autonomía de la rama judicial. Ese es el segundo elemento clave. En Colombia, en el sistema democrático, existe independencia de las tres ramas del poder y autonomía, por lo tanto, de la rama judicial frente a la rama ejecutiva y, por supuesto, también frente a la rama legislativa. Parecería que uno está haciendo anotaciones de kinder, pero es que a veces a la gente se le olvida que lo que estaba sucediendo en la Corte era un ejercicio autónomo de la rama judicial siguiendo una normatividad, y que se puede demorar lo que sea necesario, lo que se necesite para lograr esa mayoría. Vienen las presiones populares. Entonces, esas presiones populares, la gente inmediatamente se pregunta: ¿tiene sentido endilgárselas al pacto histórico? ¿Tiene sentido endilgárselas al presidente de la República? ¿A quién se le pueden endilgar? Y quiero recordar las dos últimas intervenciones que ha hecho por escrito, como las suele hacer en su cuenta de X, el presidente de la República, referida a esto que él ha denominado la ruptura institucional. Quiero recordar la del viernes pasado, la estábamos registrando por supuesto el viernes pasado, donde hablaba de la ruptura institucional y decía que tanto la suspensión del canciller por parte de la Procuraduría, no de la Corte Suprema de Justicia ni de la Fiscalía, el allanamiento a FECODE por parte de la Fiscalía y la presión, y él decía tortura a personas para que atestiguen en contra del presidente. No se volvió a saber de la presunción de tortura. Esos elementos estaban atentando contra la institucionalidad. Y terminaba su mensaje diciendo: llegó el momento de la expresión popular. 5 párrafos, 6 párrafos, y el último: llegó el momento de la expresión popular. Vean ustedes las imágenes. Es difícil no conectar un llamado del presidente a sus bases, a que se exprese, a que salga, etcétera, etcétera, con estos hechos. Pero la segunda, después de la reunión que hubo hace apenas
3 días entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra, y el presidente y otro par de personas, por supuesto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia salió más o menos tranquilo diciendo, bueno, aquí vinimos a decir que hay que respetar la autonomía de la rama judicial, la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente de la República sacó un mensaje de Twitter nuevamente, el antiguo X, donde arrancaba diciendo que esto no podía ser considerado como una presión a la rama judicial, pero decía al final: la presidencia ha solicitado organizar la coordinación de las fuerzas populares. Es muy difícil que a estas alturas alguien diga que no tiene que ver, no sé si ese hecho de tener gente enardecida, estos energúmenos tratando de entrar a la Corte Suprema de Justicia, pero por lo menos sí la presión que se denominó en un caso la expresión popular por parte del presidente y en otro las fuerzas populares, llamar a la coordinación y organización de las fuerzas populares, es muy difícil deslindarlo, esos dos mensajes en menos de una semana con lo que ha sucedido el día de hoy. Por supuesto, finalmente el presidente de la República tomó la decisión de ordenar al SMAT que estableciera el orden nuevamente. Por una sencilla razón, lo decía el magistrado Chaverra. Aquí, entre otras cosas, aparte de la amenaza permanente para los magistrados, aquí se estaba violando un derecho, el derecho a la libre tránsito de las personas, a la libre movilidad. Hoy en día que hay bloqueos por todas partes, a todo el mundo le parece que ese es un derecho mamey, que cualquiera se puede pasar por encima, pero al Estado le corresponde hacer respetar esos derechos. Por lo tanto, cualquier tardanza que haya habido en la tarde de hoy, que hubo bastante tardanza en finalmente restablecer el orden y el derecho a la movilidad alrededor del Palacio de Justicia, pues es una tardanza en la cual no se están asumiendo las funciones que debe tener el Estado, en este caso en cabeza del jefe del Estado. Por supuesto, todos los ojos están puestos en el impacto político que esto tiene, pero también en la próxima reunión de la Corte Suprema de Justicia, su próxima sesión, que será el 21 de febrero, apenas en un par de semanas, para saber bajo qué condiciones de seguridad, pero sobre todo bajo qué anuncios políticos previos de parte del presidente en su cuenta de Twitter se va a dar esa que pretendemos todos que sea una libre deliberación. Vamos a ver qué termina sucediendo y vamos a ver a continuación distintas implicaciones de lo que estamos registrando el día de hoy.